Imagina por un segundo que eres un soldado del ejército más poderoso de la Tierra. Has conquistado la India, has humillado a Napoleón en el mar. Eres la élite de la élite. Tu uniforme rojo es impecable, tu disciplina es de hierro. Es la mañana del 5 de julio de 1807 y estás marchando por las calles de una ciudad remota en el fin del mundo, en Sudamérica. Tus oficiales te han dado una orden que te parece una locura, pero la obedeces porque eres un soldado británico. Descarguen sus armas, marcharemos hasta el río y tomaremos la ciudad solo con la punta de las bayonetas. No pierdan tiempo disparando a esta chusma. Las calles están vacías. Hay un silencio sepulcral, casi antinatural. Miras hacia arriba, a las azoteas de las casas coloniales y ves sombras. De repente, el silencio se rompe, no con un disparo, sino con 10.000. El cielo se oscurece, pero no por nubes, sino por una lluvia de plomo, fuego, piedras y aceite hirviendo. Tu regimiento, el orgulloso 88 de Connaught Rangers, se desintegra en segundos. No hay enemigo al frente. El enemigo está arriba, abajo, detrás de cada puerta, en cada ventana. Estás atrapado en una ratonera del tamaño de una metrópolis. Bienvenidos al día en que Buenos Aires se convirtió en la tumba del Imperio Británico. Bienvenidos a la defensa. Pero para entender cómo un grupo de comerciantes, gauchos y esclavos logró aniquilar a la maquinaria de guerra más perfecta de la historia, tenemos que retroceder un año, al día de la vergüenza. Todo comenzó con una codicia desmedida. En 1806, Gran Bretaña estaba desesperada. La revolución industrial escupía productos que no tenía dónde vender, porque Napoleón Bonaparte había cerrado todos los puertos de Europa. Necesitaban nuevos mercados, y los necesitaban ya. Sir Home Popham, un comodoro británico con más ambición que órdenes oficiales, puso sus ojos en el virreinato del Río de la Plata. Los informes decían que estaba mal defendido y, lo más importante, que estaba lleno de plata. El 25 de junio de 1806, la flota británica apareció como una pesadilla en las costas de Quilmes. Eran 1.600 hombres del Regimiento 71 de Highlanders, guerreros escoceses que marchaban al sonido de las gaitas, una música que helaba la sangre de los locales que jamás habían escuchado algo así. Lo que siguió fue el episodio más vergonzoso de la historia española en América. El virrey, Rafael de Sobremonte, la máxima autoridad, el representante del rey, hizo lo único que sabía hacer bien: huir. Mientras los británicos avanzaban, Sobremonte cargó el tesoro real en carretas y escapó hacia Córdoba, abandonando a la capital a su suerte. La defensa fue patética. Un puñado de milicianos mal entrenados intentó detener a los profesionales británicos, pero fueron barridos como moscas. El 27 de junio, Buenos Aires cayó sin pelear. Las tropas de Beresford entraron desfilando bajo la lluvia, con sus uniformes rojos brillantes contrastando con el barro de las calles. La gente miraba desde las ventanas, atónita. Veían cómo la bandera española era arriada y la Union Jack subía al mástil del fuerte. Durante 46 días, Buenos Aires fue una colonia británica, y los ingleses hicieron lo que vinieron a hacer: saquear. Beresford incautó el tesoro que Sobremonte había dejado atrás en su huida torpe: 40 toneladas de monedas de plata. Organizaron un desfile triunfal para llevar el botín al puerto y enviarlo a Londres, donde fue paseado por las calles entre vítores. Pero en Buenos Aires, el shock inicial se transformó en algo mucho más peligroso: odio. Los porteños veían a estos herejes protestantes caminar con arrogancia por sus plazas, entrar en sus casas, exigir suministros. Los comerciantes aplaudían el libre comercio, sí, pero el pueblo llano, los criollos, los españoles leales y la iglesia sentían que habían perdido su alma. En las tertulias secretas, en las pulperías oscuras, se dejó de hablar de negocios y se empezó a hablar de sangre. Un hombre, un
francés al servicio de España llamado Santiago de Liniers, cruzó el río hacia Montevideo con un plan suicida: volver con un ejército y lavar la deshonor con fuego. El 4 de agosto de 1806, Liniers desembarcó en el Tigre con una fuerza que parecía un chiste para los estándares europeos: marineros, gauchos, voluntarios de Montevideo y algunos soldados regulares. Pero a medida que marchaban hacia Buenos Aires, ocurrió el milagro. La marcha se convirtió en una procesión de venganza. En cada estancia, en cada pueblo, los paisanos se sumaban. Llegaron a los corrales de Miserere bajo una tormenta bíblica. Llovía tanto que los caminos eran ríos de lodo, pero nadie se detenía. Dentro de la ciudad, la resistencia clandestina, liderada por Martín de Álzaga y Juan Martín de Pueyrredón, estaba lista para estallar. El 12 de agosto, Liniers dio la orden de ataque. Avanzaron por las calles estrechas hacia la Plaza Mayor. Los británicos, atrincherados en la Recoba y el Fuerte, subestimaron la furia criolla. No fue una batalla táctica, fue una melee salvaje. La caballería gaucha cargó contra la infantería británica en pleno centro de la ciudad. Los francotiradores disparaban desde las torres de las iglesias. Beresford vio cómo sus hombres de élite caían ante granjeros armados con cuchillos. Rodeado, superado y con cientos de bajas, el gobernador británico izó la bandera blanca. La rendición fue incondicional. Beresford entregó su espada frente al cabildo mientras la multitud rugía. Pero la victoria trajo una certeza aterradora: el Imperio británico no perdona. Volverían, y volverían con todo. Liniers, convertido en el nuevo líder indiscutido, sabía que los ejércitos regulares españoles eran inútiles. Necesitaba un ejército nuevo. Y así, Buenos Aires hizo algo que cambiaría su historia para siempre. Se militarizó por completo. Liniers emitió la proclama: todo hombre capaz de portar armas debía alistarse. Pero no los mezcló, los organizó por su origen y casta, creando una identidad de guerra tribal. Nacieron los cuerpos milicianos. Los nacidos en Buenos Aires formaron el legendario Regimiento de Patricios, el más grande y orgulloso, eligiendo democráticamente a sus propios oficiales, algo inaudito en la época. Eligieron a Cornelio Saavedra. Los pobres, los humildes, los que venían de las provincias de arriba, formaron los arribeños. Los esclavos y libertos, despreciados por la sociedad colonial, pero poseedores de una fuerza física y un coraje temible, formaron el batallón de pardos y morenos. Los españoles se agruparon en los tercios de gallegos, cántabros, catalanes y andaluces. Durante 10 meses, la ciudad dejó de ser una ciudad. Los patios de las casas se volvieron campos de tiro. Los niños aprendieron a fundir plomo antes que a leer. Las mujeres cosieron miles de uniformes. Buenos Aires se convirtió en un erizo de bayonetas esperando que el león británico intentara tocarla de nuevo. Y el león rugió. En junio de 1807, los vigías en la costa vieron el horizonte llenarse de velas. No eran refuerzos, era una flota de invasión masiva. El general John Whitelock traía 12,000 hombres, 100 barcos y la orden de aplastar a la ciudad rebelde sin piedad. Whitelock no era Beresford. Whitelock era un aristócrata arrogante que despreciaba a los sudamericanos. Desembarcó en Ensenada y marchó hacia Buenos Aires con la certeza de que su sola presencia haría capitular a la ciudad. Liniers intentó detenerlo en campo abierto, en el combate de Miserere el 2 de julio. Fue un desastre. Las milicias criollas, valientes pero inexpertas en maniobras de campo, fueron desbordadas por la carga de bayoneta de la infantería británica veterana. Los patriotas huyeron hacia la ciudad. Whitelock creyó que la guerra había terminado. Tenía a Buenos Aires a su merced. Le dio 3 días a la ciudad para rendirse. Ese fue su error. En esos 3 días, el alcalde Martín de Álzaga tomó el control. Álzaga sabía que no podían ganar en campo abierto, así que decidió cambiar las reglas del juego. Si ellos quieren entrar, que entren, pero no saldrán. Buenos Aires se transformó. Se cavaron trincheras profundas en las calles principales para cortar el paso de la caballería y la artillería. Se levantaron los adoquines para usarlos como proyectiles. Las azoteas se fortificaron con parapetos. Las casas se conectaron por dentro mediante agujeros en las paredes, creando pasadizos secretos para mover tropas sin ser vistos. Cada vecino recibió un arma o una misión.
No había civiles, había combatientes. El plan de Whitelock para el asalto final del 5 de julio pasará a la historia como una decisión militar más estúpida de todos los tiempos. Dividió a su ejército de 12,000 hombres en 13 columnas separadas. Les ordenó avanzar por calles paralelas hasta llegar al río para tomar los edificios clave. Pero la orden criminal fue esta: no disparen, avancen con las armas descargadas, que el brillo de las bayonetas los aterrorice. Whitelock pensó que estaba reprimiendo una protesta. No entendió que estaba marchando hacia una guerra total. A las 6:30 de la mañana se lanzó la bengala de señal. Las columnas rojas entraron en la ciudad. Los gaiteros tocaban. Los oficiales marchaban con sables desenvainados. Entraron en las calles estrechas de San Telmo y Montserrat. Avanzaron cuadra tras cuadra en un silencio inquietante. Nadie salía a recibirlos. Nadie se rendía. Cuando las columnas de vanguardia llegaron al corazón de la ciudad, la trampa se cerró de golpe. El infierno se desató simultáneamente en toda la ciudad. Desde las azoteas, miles de defensores abrieron fuego. Al estar las calles encajonadas, los británicos no tenían dónde cubrirse. Las balas rebotaban en los adoquines y atravesaban la carne. Pero no eran solo balas. En la calle de la Defensa, el Regimiento 88 fue aniquilado. Las mujeres y los esclavos lanzaban desde los techos frascos de fuego griego, piedras de cantera y agua hirviendo mezclada con grasa que se colaba por los uniformes y quemaba la piel hasta el hueso. Los oficiales británicos, blancos perfectos a caballo, fueron los primeros en caer. Sin liderazgo, las tropas de élite entraron en pánico. Intentaron derribar las puertas de las casas para refugiarse, pero al entrar se encontraban con patricios esperándolos con bayonetas en los zaguanes oscuros. Se luchó habitación por habitación, patio por patio. La columna del general Crawford, la famosa división ligera, se refugió en la iglesia de Santo Domingo. Pensaron que era un santuario, se convirtió en su tumba. Los criollos rodearon la iglesia. Subieron un cañón de a 4 libras a la azotea de una casa enfrente y empezaron a disparar metralla directamente a través de las ventanas de la iglesia. Adentro, el aire se volvió irrespirable por el humo y el polvo de ladrillo. Los gritos de los heridos retumbaban en la nave central. Crawford, el héroe de las guerras napoleónicas, tuvo que rendirse a media tarde, saliendo con las manos en alto entre cadáveres de sus propios hombres. En el retiro, Whitelock recibía reporte tras reporte de desastre. Columna izquierda, destruida. Columna derecha, rendida. Centro, atascado. La calle era un río de sangre roja británica. Hacia el final del día, los cadáveres de los invasores se apilaban en las esquinas, bloqueando el paso. Los hospitales de sangre desbordaban. La escena final fue dantesca. Los soldados sobrevivientes, desmoralizados, hambrientos y aterrorizados por esa guerra sucia que no entendían, tiraban sus fusiles. Un pueblo armado, sin instrucción militar formal, pero con una voluntad inquebrantable, había quebrado la columna vertebral del ejército británico. Whitelock firmó la capitulación el 7 de julio. Fue tan humillante que no solo aceptó irse de Buenos Aires, tuvo que devolver Montevideo y prometer abandonar el Río de la Plata para siempre. Cuando los barcos ingleses zarparon, derrotados, dejaron atrás algo más que muertos. Dejaron a un pueblo que se miró al espejo y ya no vio a súbditos coloniales. Vieron a guerreros, vieron a argentinos. Lo que los ingleses no sabían es que al invadir Buenos Aires despertaron a un gigante. 3 años después de esta victoria, esos mismos patricios, esos mismos vecinos que probaron el sabor de la libertad y el poder, echarían también al virrey español y gritarían libertad. Las invasiones inglesas no fueron una derrota para nosotros, fueron el parto doloroso y sangriento de la Argentina. Si te ha gustado esta crónica brutal de nuestra historia, dale a like y suscríbete. Y comenta abajo, ¿conocías el detalle del cañón en el techo frente a Santo Domingo? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima batalla.